etapa de la 49ª edición de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, 180 kilómetros con principio y final en esta localidad alicantina. A las 10:30 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento comenzaba el control de firmas bajo la lluvia que se anunciaba persistente a lo largo de toda la jornada. Los corredores pasaron el reglamentario control de firmas y nada más hacerlo se guardaron en sus coches para protegerse de la lluvia que, como ven, caía con fuerza a lo largo de toda la mañana. A las 11:25 se daba la salida neutralizada por las calles de Altea. El público, a pesar de todo, acudía a ver el paso de los ciclistas y a las 11:30 salida lanzada en el kilómetro cero de esta Vuelta a la Comunidad Valenciana. Desde el principio los corredores, pese a las inclemencias climatológicas, se tomaron con ganas la carrera. Se comenzó rodando muy deprisa y no se desistió a lo largo de los 180 kilómetros de la etapa. Al principio hubo intentos de ataque por parte del corredor francés Resse, del holandés Kuls, del alemán del equipo Seur Ilse, del corredor del Mavisa Guijarro y de Bernardo González del equipo Kelme, equipo que se mostró muy activo a lo largo de la jornada de hoy. El tiempo no acompañaba, pese a lo cual se corría. Miguel Indurain poniéndose un chubasquero. La tarde anterior había tenido problemas. Tenía un poquito de gripe y comienzos de bronquitis. Primera meta volante de la jornada, al paso por Benissa, kilómetro 19. Primero Decker del Paternina Don Zoilo, segundo José Salvador Sánchez del Seur y tercero Buena Hora del Kelme. Y comienza el primer ataque de la jornada. Corresponde a Marco Aurelio Bernal, el corredor colombiano del equipo Kelme que dirige Rafa Carrasco. Nada más comenzar las primeras estribaciones al Col de Rates de segunda categoría. Primera dificultad montañosa de esta jornada. El colombiano de Marra y se va con fuerza de un pelotón que inicialmente no pone problemas a su salida del grupo. Asciende con potencia el colombiano y pone tierra por medio, metros y segundos con respecto al pelotón. Pasa por el premio de la montaña, kilómetro 41, del Col de Rates, segunda categoría. En el descenso las fuerzas no son tan grandes y el miedo es mucho para el corredor colombiano. El pelotón pasa a 2 minutos y 15 segundos, encabezado por Plancaer, González Arrieta, Kingsberg, Logan y Blanco Villar. Como se puede observar, en el descenso lleno de continuos toboganes, el colombiano se toma las cosas con calma y el pelotón comienza a reaccionar y a reducir diferencias. Miguel Indurain, en los momentos antes de su abandono, primer abandono de esta Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, la gripe, la bronquitis y los problemas por los que ha pasado el corredor del equipo Banesto han hecho que dijera adiós en su primera etapa a la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Su compañero de equipo, Dominique Arnaud, tampoco será de la salida en el día de mañana. Y comienza la segunda de las escapadas del día. Es Uwe Rapp, el corredor alemán del equipo PDM, el que la inicia. Aquí se ve el momento en que alcanzan a Bernal, el hombre que marchaba por delante. Compañeros de fuga del corredor alemán son González Arrieta, Cadena, Motet y Lupti. Y veíamos a Indurain justo en los instantes antes de su abandono. Vemos como Bernal no puede aguantar el ritmo por el mucho miedo que lleva de los corredores que han saltado del grupo y que marchan por delante de Handel. Ahí está Charly Motet. Este es Julio César Cadena. Y José Salvador Sánchez, corredor del equipo Seur, que también intenta la aventura partiendo del grupo en pos de los hombres que marchan por delante. Nunca conseguiría alcanzarles. Ahí vemos a un hombre corriendo en su tierra e intentando triunfar en ella. Paso por el sprint especial de la Anuncia, kilómetro 66 de carrera. Primero Rapp, segundo González Arrieta, tercero Cadena. Con ellos iban Motet y Lupting. A continuación pasaba José Salvador Sánchez aproximadamente 1 minuto y medio y a 1 minuto y 45 segundos lo hacía el pelotón. Todavía no hay un intento serio de perseguir a los hombres que marchan por delante. Hasta que los hombres de la 11 deciden hacerlo. Ahí lo tienen, en la cabeza del pelotón, los hombres del equipo que dirige Manolo Sainz en el momento en que era absorbido José Salvador Sánchez. Por delante todavía los 5 corredores descapados. Las diferencias aumentan y son ya de 2 minutos y medio en el control de avituallamiento. Charly Motet, González Arrieta, Julio César Cadena, Uwe Rapp y Olaf Lupin, los 5 componentes de esta escapada. Y los hombres de la 11, con Herminio Díaz Zabala, Johnny Well, José Luis Villanueva en las primeras posiciones tirando fuerte del pelotón.
Kilómetro 100 de la etapa. La lluvia no dejaba de caer ni un solo instante. A los hombres de la 11 en la cabeza del pelotón se unen los del Seur. Y en el comienzo de la ascensión, por segunda vez al Col de Rates, hombres que comienzan a perder contacto. Tanto por delante en los 5 escapados como en el pelotón, que llegaría auténticamente destrozado a la línea de meta. Las diferencias han sido tantas que ha habido hombres que han llegado fuera de control, aunque por muy poco tiempo, lo que ha hecho que los jueces, debido a la dureza de la etapa, fueran repescados. Paso por el Col de Rates, por segunda vez, kilómetro 121, primero Cadena, segundo Motet, tercero Rap. El pelotón a 20 segundos encabezado por Chozas, Fuerte e Ilse. Y nada más comenzar el descenso entre la niebla y bajo la lluvia, los corredores de la 11 abortan esta segunda escapada del día. En cabeza se va a formar un grupo compuesto por aproximadamente 30 corredores, entre los que los equipos más representados son fundamentalmente la 11 con Fuerte, Villanueva, Güelf, Mauri, Chozas. También se encuentra el Seur con varios corredores como Ilse. Paso por el sprint especial de Palop de la Marina, kilómetro 144. Rincón, Villanueva y Mauri, que son del grupo de cabeza, pasan por delante de sus compañeros. Y se produce la segunda fuga dentro de este grupo de destacados. Son Bernardo González, Sergian Rivero, Güelf, Rap y Lilot los que responden al ataque de Eduardo Chozas. En la meta volante de Alfaz del Pi, kilómetro 151, Hanegraaff, Luptin y Chozas pasan en las 3 primeras posiciones. Este es el grupo que se forma en cabeza. 7 corredores: Eduardo Chozas, que fue el primero en demarrar, y con él Bernardo González, Sergian Rivero, Güelf, Rap y Lilot. Este es Steven Rooks. En el momento de iniciar la última escapada, la definitiva del día. Con él 2 corredores de la 11, Mauri y Villanueva, el alemán del Seur Peter Ilse y el corredor del equipo Lotus Roberto Pañín. Este es Ilse. Tras él Mauri y Steven Rooks. Se han quedado Pañín y Villanueva, los que vemos al fondo. A 5 kilómetros de la meta, los 3 hombres en cabeza, con una diferencia muy escasa con respecto a Roberto Pañín, que aguanta, y con más con respecto a Villanueva, que ya ha sido absorbido por el grupo. Este es el paso del pelotón principal, aproximadamente 28 corredores. La recuperación de Roberto Pañín es sensacional en los últimos kilómetros, y ahí lo estamos viendo en el momento que va a dar alcance a los 3 hombres que marchan por delante. Mauri, Rooks y Peter Ilse. Ya enlazó con ellos. Estamos entrando en Altea, donde está situado el final de la etapa. Steven Rooks, Peter Ilse, Melchor Mauri, que se queda, Pañín, que arranca por la derecha, a su rueda Steven Rooks, Ilse, que se queda por la parte izquierda, y la victoria que corresponde al hombre de Miguel Moreno del equipo Lotus, el italiano Roberto Pañín. ...33 años cumplidos el pasado año, por primera vez militando en el ciclismo español, después de estar durante 8 temporadas como profesional en los equipos Malbor y Jewis en Italia. La llegada del pelotón a 1 minuto y 39 segundos. Pañín, que es el primer líder, por tanto, de esta Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. 1 minuto y 39 segundos el pelotón, de aproximadamente 20 hombres, que son los únicos que consideran posibilidades en la carrera. El corredor del equipo español Lotus, el italiano Roberto Pañín, ha conseguido su segunda victoria desde que milita en el equipo español. La primera fue en el Gran Premio de Albacete y hoy la segunda aquí en la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Roberto, ¿cómo ha sido esta victoria? È stata una vittoria molto sofferta perché ieri stavo muy... Que afortunadamente para la brillantez de la prueba desapareció después. Se da la salida oficial y casi desde el inicio comienza a rodarse con rapidez y a producirse intentos de salto en la cabeza del pelotón que no fructifican en los kilómetros iniciales. Ahí estamos viendo el primero de ellos, que rápidamente va a ser abortado por la cabeza del pelotón. La caída de Mathieu Hermans, con él Henri Abadie, el francés del Toshiba. El corredor del Lotus se cayó en la primera posición del pelotón y afortunadamente para todo el gran grupo iba muy pegado a la parte izquierda de la carretera y esto impidió que la caída tuviera mayores consecuencias para los componentes del pelotón. Continúan los intentos de escapada.
Y rodando con mucha fuerza y entereza a lo largo de todo el recorrido, el danés del conjunto español pasa por el sprint especial de Muchamiel, donde no estaba colocada la pancarta. Pasó en primera posición y el pelotón encabezado por Antonio Martínez y Jesús Martín Pérez lo hacía 11 minutos y medio después. Nos encontrábamos en estos momentos en el kilómetro 43 de la etapa. Su diferencia ya era bastante importante, aunque todavía quedaban por delante más de 160 kilómetros. Se toman las cosas con muchas ganas cuando por primera vez va a acceder al ascenso de uno de los puertos de la jornada, el primero de la Carrasqueta, porque luego se pasaría por segunda vez ya en los kilómetros finales de la etapa. Pero antes estaba el sprint especial de Gijona, donde Per Pedersen consigue su máxima diferencia con respecto al pelotón, 19 minutos y 33 segundos. Tras él pasaron por ahí Emilio Cuadrado y Oliverio Rincón, dando tiempo al gran pelotón. Era el kilómetro 60 de la etapa. Y nada más dejar Gijona, comenzaban las primeras estribaciones del Alto de la Carrasqueta. Ahí vemos al grupo pasando por ese sprint especial en la localidad de Gijona. Y ya en la ascensión al puerto de la Carrasqueta, el corredor danés del equipo que dirige Javier Mínguez, auxiliado a lo largo de toda la carrera por Gabino Reñozaga, uno de los auxiliares del equipo español. Por detrás todavía las cosas se toman con bastante calma y el pelotón rueda tranquilo, bajo la lluvia y bajo la niebla y el viento, como pueden ver en este paso por el puerto de la Carrasqueta, que ni siquiera los hombres encargados de poner la pancarta consiguen lograrlo. Por ahí pasó primero Per Pedersen. Nos encontramos en el kilómetro 74 de la jornada. El pelotón, por este mismo lugar, encabezado por el colombiano del Kelme Marco Aurelio Bernal, lo va a hacer a 13 minutos y 54 segundos. Tras él puntuaron Fernando Pacheco, Salvador Sanchís, Manuel Pascual y Joaquín Jack. Ya en el descenso del puerto y recibiendo siempre indicaciones oportunas, el corredor danés, Per Pedersen. Por primera vez militando en las filas de un conjunto español en esta temporada de 1991. Y otro intento que se produce y que va a generar lo que a continuación será la parte importante de la carrera. Es Fernando Pacheco, el corredor del Banesto, el que en el descenso parte de la compañía de los hombres que puntuaron en las primeras posiciones. Veíamos también a Mariano Sánchez, que acababa de saltar del pelotón. Un pelotón que se toma las cosas con tranquilidad, ocupando todo lo ancho de la calzada. Al paso por el kilómetro 100 de la etapa, vemos como Mariano Sánchez da alcance a Fernando Pacheco. Por delante había pasado Per Pedersen. Estos dos hombres en ese punto, en el kilómetro 100, lo hacían a 10 minutos y 25 segundos y otro grupo de 4 corredores se formaba a continuación. Se trata de Aracil del Bigarma, de Cler del Loto, Camarillo del Plas Cajastur y Klimov del Seur. Estos hombres pasaban a 13 minutos y 25 segundos y el pelotón lo hacía a 14 y 19. Continúa el paso por el avituallamiento, la escapada en solitario del protagonista indudable de la jornada de hoy. Una escapada de más de 200 kilómetros que le condujo a la victoria. En el avituallamiento la ventaja de Pedersen sobre Mariano Sánchez y Pacheco es de 8 minutos y 13 segundos. Este es el paso por la meta volante de Petrel. Ahí la ventaja de Pedersen sobre Mariano Sánchez y Pacheco es de 7 minutos y 50 segundos. Nos encontramos en el kilómetro 124 de la etapa. Por ahí pasaron a 10 minutos y 15 segundos los 4 hombres citados, Aracil, Klimov, Camarillo y de Klerk. Y el pelotón lo hacía a 16 minutos. A la salida de Petrel, el corredor del equipo Amaya, rodando inteligentemente a lo largo de toda la jornada. Y Mariano Sánchez, que recibe órdenes de su segundo director y que justo después va a lanzar un ataque que dejará colgado a Fernando Pacheco. Por detrás continúan produciéndose intentos de escapada en la cabeza del pelotón que no fructifican y este es el momento en el que Mariano Sánchez se va de la compañía de Fernando Pacheco. La situación de la carrera al paso por el puerto del Maigmo, cuya cima se encuentra en el kilómetro 155, es primero Per Pedersen. A continuación Mariano Sánchez a 4 minutos y 29 segundos. Sus 4 perseguidores ya con la compañía de Fernando Pacheco, al que han alcanzado, pasan a 6 minutos y 50 segundos. Y el pelotón lo hará a 11 minutos. El descenso por buenas carreteras favorece las intenciones de este hombre que pasa por el puerto de Tibi, situado
en el kilómetro 169 de la etapa, con 4 minutos y 25 segundos de ventaja sobre Mariano Sánchez. A 6 minutos lo hacen Declerc, Aracil, Klimov y Camarillo. Ya no está con ellos Fernando Pacheco, que ha perdido el contacto con sus compañeros de escapada. Este es el instante en el que el pelotón, conducido por los hombres del Lotus, en ese ascenso al puerto del Tibi, da alcance al corredor del Banesto Fernando Pacheco. Siempre recibiendo las órdenes oportunas para regular sus fuerzas, y en esta imagen vemos la referencia de la ventaja del hombre de cabeza, con respecto a su más inmediato perseguidor, el corredor del equipo Artiach, Mariano Sánchez. En el descenso, a tumba abierta, se van a producir algunos intentos de demarraje de los 4 perseguidores. Recordamos, Aracil, el corredor de Declerc, Camarillo y Klimov. Este es el momento en que Klimov es alcanzado también por la cabeza del pelotón, en el que los hombres del Lotus, ahí vemos al líder Pañín, están conduciendo la carrera con una extraordinaria entereza. Ninguno era peligroso. Este es el paso por la pancarta de la montaña del corredor Mariano Sánchez. Y el paso del pelotón en el puerto de la Carrasqueta, encabezado por Julio César Cadena, Oliverio Rincón, Ramón González Arrieta y Juan Tomás Martínez. Sánchez había pasado 2 minutos de Pedersen y el pelotón lo hacía 4. A 10 kilómetros de la línea de meta, las ventajas del corredor danés del equipo Amaya eran de 2 minutos 7 segundos con respecto a Mariano Sánchez y de 3:23 con respecto al pelotón. Este es el paso de Mariano Sánchez por esa pancarta que indica los 10 últimos kilómetros de la jornada. Las fuerzas del corredor español del equipo Artiach están mucho menos enteras que las del danés del equipo Amaya, que marcha por delante. Y aquí un demarraje importante, el de Peter Ilse, el corredor del equipo Segur, empatado en los primeros puestos de la clasificación general con los 3 hombres que fueron ayer sus compañeros de escapada. La 11, obligada a trabajar. Melchor Mauri es uno de esos corredores, Roberto Pañín el otro y Steven Rux el cuarto. La 11 rápidamente anula el intento de escapada de Peter Ilse, que buscaba un segundo de ventaja para vestirse de amarillo. Y también la 11, con el Lotus a la cabeza, anulan el intento de escapada que Mariano Sánchez ha protagonizado a lo largo de muchos kilómetros. En estos instantes, aproximadamente a unos 5 kilómetros de la línea de meta, en cabeza de carrera, Per Pedersen, ya cubriendo los últimos instantes de la etapa y consiguiendo la proeza de 200 kilómetros en solitario para adjudicarse la victoria en esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. El corredor danés de 26 años, que milita por primera vez en un equipo español, entró a la línea de meta con una ventaja de 1 minuto y 9 segundos con respecto a un pelotón que estaba encabezado por Remis Stum, Jos van den Aert y Roberto Pañín. Todos los mayores y Jesús Blanco Villar. Mucha gente en Ibi, la ciudad de los juguetes, para presenciar la salida de los corredores, que aquí comienzan los 189 kilómetros de esta etapa, en el kilómetro 0 de la jornada. Por fin el sol hacía acto de presencia a lo largo de esta Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Mucha tranquilidad y un paseo bajo el Astro Rey en los primeros kilómetros de la jornada. Los corredores tienen tiempo hasta para hablar y contarse sus últimas cosas. Ocupando todo el ancho de la carretera, en un firme que fue bueno a lo largo de la mayoría de la jornada, aunque tuvo, sobre todo al paso por las localidades por las que hoy transitó esta Vuelta a la Comunidad Valenciana, algunas dificultades por los malos trazados, las muchas curvas y el mal estado de las carreteras. Velocidad rápida en este descenso. Antonio Miguel Díaz, el corredor del Kelme, ocupando ahora la primera posición. La velocidad, pese a la tranquilidad reinante, superaba en estos momentos los 60 kilómetros por hora. Paso por la primera meta volante de la jornada, kilómetro 16 en Alcoy. En primera posición, Bernardo González del Kelme, segundo Ludwig del Tosiva y tercero Mandeliu del Lotus. El pelotón se estiraba para las zonas puntuables. Y el control, casi sin pretenderlo, de los hombres que ocupaban las primeras posiciones en este grupo. Ahí vemos a Per Pedersen, el corredor de la malla, protagonista de la jornada de ayer. Y el comienzo del ascenso a la primera dificultad montañosa de la jornada. Una tachuela casi sin dificultades, cuya cima se encontraba en el kilómetro 33. La Albaida. Por ahí, ese sprint entre Kelly, Mariano Sánchez y Cadena, con ventaja para el corredor irlandés, que quiso probarse. Primero, por tanto, Kelly del PDM, segundo Mariano Sánchez del Artiach, tercero Julio César Cadena del Kelme.
Nada más comenzar el descenso se produce un demarraje correspondiente a Neil Stephens, el corredor del Paternina Don Zoilo. Ahí le tienen, consiguió unos metros de ventaja sobre el gran grupo, pero su intento fue vano porque los hombres rápidos del pelotón, Istor Sigma, Tulip y Panasonic, intentaban controlar la carrera y abortaron rápidamente el intento del corredor de Chomin Perurena. Paso por el sprint especial de la Ollería, kilómetro 55, primero Kingsberg del Toshiba, segundo Cuadrado del Mavisa, tercero Mariano Sánchez del Artiach. Inmediatamente después se produce el salto de Fischer, el corredor del Toshiba. Se une con Martin Ehrlich del PDM y René Beuker del Paternina. Ahí tienen a los tres. Su intento, en cualquier caso, duró muy poco y 4 kilómetros después, en el 59 de la etapa, el pelotón abortaba este intento de escapada. Se sigue rodando rápido, lo cual de alguna forma dificulta los intentos de salto del gran grupo por parte de los corredores que quieren intentarlo. Y se llega al puerto de la Ollería, kilómetro 59 de la etapa, de tercera categoría. Mariano Sánchez del Artiach es primero por delante de Ripoll del Bigarma y de Julio César Cadena del Kelme. Precisamente Ripoll, nada más coronar, intenta el demarraje y salta en solitario en el descenso. Su aventura, como antes la del corredor del Paternina, dura muy poco y rápidamente va a ser neutralizado por el pelotón. El descenso es rapidísimo, lo que produce cortes en el gran grupo, aunque ninguno de ellos trasciende, y al llegar al llano las cosas vuelven a su sitio, con el pelotón agrupado. Los hombres de la 11, Eduardo Chozas, en esta ocasión no quieren sustos y controlan la carrera. Es precisamente el hombre del equipo de Manolo Sainz que comanda el gran grupo cuando es alcanzado el corredor del Bigarma Ripoll. Paso por la meta volante de Canals, kilómetro 65. Ahí es primero José Salvador Sánchez del Seur, por delante de Julio César Cadena del Kelme y del soviético Romes Gainet del Lotus. Esto es una broma. Es el líder de la clasificación general, el corredor del Lotus, el equipo de Miguel Moreno, Roberto Pañín. Se va unos metros delante del pelotón, pero como ven, la cosa no iba en serio. Y Mariano Sánchez se lo va a recordar. Ahí lo tiene. Hay tiempo para tranquilidad y muchas bromas dentro del grupo. Mariano Sánchez, ejecutando aquello que hizo famoso Pedro Delgado en el Tour de Francia del 83, cuando le llamaron el loco de los Pirineos, descendiendo el Peire Sur. Lale Cubino, el campeón de España, al que prácticamente no se le ha visto a lo largo de esta vuelta a la Comunidad Valenciana. Y la tranquilidad, que sigue siendo la nota predominante de esta jornada, bajo el sol, que por fin, como decíamos, hizo su aparición y permitió a los corredores tomar las cosas con muchísima más calma. El control del avituallamiento es cómodo hoy para todos, que pueden coger su bolsa sin ningún tipo de dificultades. A pesar de lo cual, los intentos continúan, nunca fructifican, por lo menos hasta ahora. ...100 kilómetros llevan recorridos los 145 corredores que en ese momento continúan en el pelotón de la Vuelta a la Comunidad Valenciana cuando pasan por el sprint especial de Alginet, kilómetro 101, en primera posición Manzoni, el equipo Gatorade, a continuación Solevet del Bucler y Cuadrado del Mavisa ocupando la tercera plaza. Poco después de este paso por el último sprint especial de la jornada, comienza la escapada del día. Es Federico Echave, el corredor del equipo Clas Cajas Tour, uno de los mejores corredores españoles en la clasificación internacional de la FICP, el que salta del grupo con fuerza, con ganas y tal vez en este momento lejos todavía de la mejor forma que le debe llevar a conseguir cosas importantes a lo largo de la temporada. Quedan aproximadamente unos 70 kilómetros para la línea de meta en el momento en que el corredor del equipo que dirige Juan Fernández solo parte del grupo y comienza a coger ventaja. Ventaja que se traduce en 3 minutos y 15 segundos en el kilómetro 122 de la jornada, de 5 minutos en el kilómetro 135 y de 7:10, la cota máxima alcanzada en el kilómetro 138 de la etapa. A partir de ahí las cosas van a cambiar y las ventajas de Fede Echave van a ir reduciéndose. De momento todavía el corredor de Cortezubi incrementando su ventaja, cuando los corredores de los equipos extranjeros, fundamentalmente del Lotto, del Istor Sigma y del Panasonic,
pasan a ocupar las primeras posiciones en el pelotón. Se ha producido un corte merced a esa velocidad y al viento que comenzó a hacer acto de presencia, y el protagonista de ayer, Per Pedersen, como han visto, se ha quedado cortado en compañía de su jefe de filas, Dale Cubino. Mientras tanto, con una fuerza importante y con muchas ganas, continúa por delante Fede Chávez. Criquelión, el campeón de Bélgica, ocupando la primera posición. Como les decimos, Lotto, Panasonic y Stor Sigma son fundamentalmente los que llevan la caza, y Juan Fernández, que aunque iba en el pelotón, ha pasado rápidamente cuando se llega a los últimos kilómetros para animar a su hombre. Falta le iba a hacer, porque las ventajas iban reduciéndose a razón de 1 minuto cada 10 kilómetros y todavía quedaba para la línea de meta bastante distancia para que Fede Chávez pudiera rodar con tranquilidad. Los Lotto buscando la victoria al sprint de Johan Museum, ocupando las primeras posiciones en el pelotón. Y Fede Chávez con muchísimas ganas, intentando buscar lo que sería la primera victoria para su equipo. Rudy Danes, el campeón del mundo. Los hombres del Stor Sigma, también el Tulip colaboraba en la persecución del corredor español. Ya en la recta de llegada, Federico Chávez, con muy poca ventaja, solamente 31 segundos, va a conseguir la victoria, y la tiene. Le costó mucho trabajo a Fede Chávez porque el viento dificultó en muchos momentos su marcha, pero la consiguió al final. Peter Peters da tiempo al pelotón a 31 segundos por delante del corredor del Mavisa, Juan Carlos González Salvador. Y en el podium, un día más, va a estar Roberto Pañín, mientras vemos la repetición de la llegada del corredor del Clash Cajastur, seguido por su coche, con Juan Fernández al volante. La primera victoria para la temporada de Fede Chávez. Y ahí tienen a Roberto Pañín recibiendo el maillot amarillo que le acredita por tercer día como líder de la clasificación general de esta Vuelta a la Comunidad Valenciana. Clash Cajastur, 4 horas 31 minutos 50 segundos. Segundo Peter Peters del Tulip a 31 segundos y Juan Carlos González Salvador del Mavisa en el mismo tiempo. La clasificación de las metas volantes está encabezada por Per Pedersen de la Malla con 6 puntos, seguido por Bernardo González del Kelme y José Salvador Sánchez del Segur, ambos con 5 puntos. En los sprints especiales, primero Per Pedersen de la Malla, 6 puntos, Emilio Cuadrado del Mavisa, 5 puntos y Oliverio Rincón del Kelme, 4 puntos. En la clasificación de la montaña, también primero Per Pedersen con 21 puntos, segundo Mariano Sánchez del Artiach con 17 puntos y tercero Julio César Cadena del Kelme con 11 puntos. La clasificación general, Roberto Pañín, 15 horas 27 minutos 54 segundos de Lotus. En el mismo tiempo, Melchor Mauri, Steven Rook y Peter Ilse. Esta es la etapa de mañana, la cuarta, 189 kilómetros. Se subirá al desierto de Las Palmas y 2 veces el puerto de Eslida de primera categoría. Será una cita importante para la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Serjan, Guijarro, Pello Ruiz Cabestany y Johan Museum. Ahí vamos a ver el momento en que se produce el enlace, quedando en cabeza 13 corredores, con una ventaja en el kilómetro 39 de aproximadamente unos 15 segundos con respecto a un pelotón en el que los hombres de la 11 ya toman la iniciativa, porque además del citado Van Orsum, también su compañero Serjan ocupa una posición a 1 minuto y 39 segundos. En la meta volante de Benicassim, kilómetro 56, es primero Peters por delante de González y de Serjan. El pelotón transita a 40 segundos de los 13 hombres de cabeza. La escapada continúa, nunca las diferencias son demasiado grandes y estos dos hombres, los dos pertenecientes al Panasonic, Serjan y Van Orsum, hacen que por detrás los corredores de la 11 y del Lotus multipliquen sus esfuerzos para abortar la escapada. Intentos de demarraje por parte de Bernardo González en la cabeza de este grupo de 13 corredores cuando se inicia la ascensión al desierto de Las Palmas, de segunda categoría, primera dificultad montañosa de esta jornada. Algunos hombres como Guijarro que se van quedando y poco a poco por delante solo queda Frank Massens, el corredor del equipo Buchler. Ahí le tienen ocupando la primera posición de la carrera en pleno ascenso al desierto de Las Palmas. Hay un intento de Charly Motet. Va a durar muy poco porque es un hombre peligroso y naturalmente no le van a dejar que marche hacia adelante. Este es el corredor francés. El pelotón, siempre conducido por los hombres de la 11, que a pesar de no tener el líder, asumían la responsabilidad de la defensa de Melchor Mauri, aborta rápidamente ese intento de escapada. En cabeza siempre Frank Massens. Y al que sí dejan partir es al compañero de equipo de Charly Motet, Manen.
que parte en pos de este hombre, de Maassen, que pasa en primera posición por el desierto de Las Palmas, kilómetro 65 de carrera. A 25 segundos lo hace Manén, su perseguidor. Ahí le tienen, al corredor francés pasando por la pancarta de montaña, en pos del corredor holandés que marcha en la primera posición y que baja bastante rápido. El pelotón encabezado por Cadena, Mariano Sánchez, Eduardo Chozas y Jack pasa a 1 minuto justo del hombre de cabeza. El descenso es vertiginoso, camino otra vez de la carretera general que conducirá al pelotón hasta Villarreal. Ya estamos en terreno plano, con Maassen todavía en la primera posición, 27 segundos de ventaja con respecto a Manén y 1 minuto con respecto al pelotón. Salta Pedersen del gran grupo, alcanza rápidamente al corredor francés del equipo RMO, el corredor de la malla, protagonista de la jornada de antes de ayer en la que consiguió la victoria. Mientras que por delante, recibiendo las órdenes de su director, el corredor del bucle. Por detrás ahí los tienen a Pedersen y Manén y muy cerquita ya el pelotón. Antes se va a producir la fusión de los 3 hombres en cabeza, en el kilómetro 84 de la etapa, en este instante. Manén, Pedersen y Frank Maassen. Y el pelotón transitando ya en estos instantes aproximadamente a 40 segundos. Todavía en el sprint especial de Villarreal tienen ventaja con respecto al pelotón. Primero es Pedersen, segundo Manén y tercero Maassen. El pelotón aproximadamente solo ya a unos 20 segundos. Era el kilómetro 88. 2 kilómetros después, en el 90, se aborta esta escapada del día. Pero rápidamente va a surgir otra. Se trata del corredor Sánchez, del equipo Artiach. Tampoco su intento va a durar demasiado, porque el pelotón en esta etapa reina quiere controlar las cosas. Estamos ya en el kilómetro 100 de la jornada. Corredores que continúan con intentos de escapada que no van a fructificar. Son pequeños grupitos que se van formando a lo largo de esta jornada antes de iniciar lo que será la conclusión definitiva de la misma en los últimos kilómetros. Se ha formado un grupo por delante compuesto por muchos corredores, aproximadamente unos 15. Estamos ya en las primeras rampas de la ascensión al puerto de la Slida, que se subirá en 2 ocasiones. Los corredores del Kelme pasan a ocupar las primeras posiciones. Y algunos que se van quedando por detrás. Ahí vemos ahora pasando a Marco Aurelio Bernal, a pasar la pancarta para puntuar en la montaña y pasar a ocupar la clasificación general de este Gran Premio, que lo conseguirá al término de la etapa. Se pasa el puerto de la Slida con Marco Aurelio Bernal en la primera posición por delante de Peter Ilse, Sin Kelly, Anselmo Fuerte, Bernardo Mazón, Roland Leclerc, Martínez, Aparicio, Rominger y Sánchez. Veíamos en dificultades también a Roberto Pañín, el líder de la clasificación general, que auxiliado por su equipo va a poder en el descenso reintegrarse nuevamente al grupo puntero. En cabeza se ha formado un grupo después del descenso con algunos corredores que intentan la salida en solitario. Pañín, descolgado del grupo principal, va a lograr la conexión en el descenso. Bernardo Mazón, el corredor del equipo Paternina Don Zoilo, es el que en estos momentos vemos partir del gran grupo. Es el comienzo de una escapada que será una de las últimas de esta jornada. El pelotón no se preocupa demasiado porque queda todavía terreno por delante y no es un hombre peligroso. Otros hombres van a unirse. Este es Sánchez, el equipo Artiach. Rudy Danens, el campeón del mundo. También figuraban en este grupo Uriarte y Arrieta, Ludwig Beuker y Mateo Hermans. Ahí le vemos, precisamente mirando hacia atrás.
Y siempre por delante el corredor del Paternino Donzoilo, Bernardo Mazón. Estamos cubriendo el kilómetro 145 de la etapa. Los hombres de la 11 por detrás, con Roberto Pañín metido ahora en las primeras posiciones, intentan neutralizar la escapada. Y lo consiguen en este instante. Por delante solo ya el corredor del equipo que dirige Chomin Perurena, cuando se producen otros ataques como el de José Salvador Sanchís, que se lleva a su rueda a Bernal y que alcanzan rápidamente a Bernardo Mazón. Estamos en la última ascensión al puerto de la Eslida de primera categoría, desde donde a la meta quedan aproximadamente 20 kilómetros. Son los momentos más importantes de esta carrera, porque recordemos que hay 4 hombres empatados a tiempo en las primeras posiciones de la clasificación general. Roberto Pañín, una vez más, que no puede aguantar el ritmo que imponen los corredores por delante y que comienza a perder posiciones. Ataque de Iñaki Gastón. Tras él, Peter Ilse, un hombre de los que están empatados en las primeras posiciones a tiempo. Sale Anselmo Fuerte y se forma este trío en cabeza, un trío de lujo. Iñaki Gastón del Clas Cajasur, Peter Ilse del Seur y Anselmo Fuerte de la 11. El último, naturalmente, únicamente con misión de marcaje. Interesado en conseguir la victoria en la etapa de hoy para ponerse por delante de Melchor Mauri de cara a la clasificación en la etapa contrarreloj de mañana, continúa el ataque del corredor alemán del equipo Seur. Puntúa en la primera posición Anselmo Fuerte al paso por el puerto de la Eslida por delante de Peter Ilse. El pelotón encabezado por Marco Aurelio Bernal, Iñaki Gastón, Steven Rook, Sin Kelly, transita aproximadamente a unos 14 segundos. Y el grupo en el que va Roberto Pañín, el líder de la clasificación general, pasará por ese punto con unos 45 segundos perdidos con respecto a los hombres de cabeza. Ahí tienen en el descenso ya al alemán del Seur, Peter Ilse, rodando a toda velocidad, siempre bajo la marca de Anselmo Fuerte, el hombre enviado por delante por Manolo Sainz para defender los intereses de la 11. El descenso es vertiginoso. Ahí vemos pasar a Pañín con un minuto perdido por la cima. Ya no es el líder de la clasificación general. Maximino Pérez, el manager del equipo Seur, auxiliando con esa botella de agua a su hombre. Y por detrás la 11, 4 hombres en perfecta formación, tirando rápidamente para abortar la escapada, con otra intención además, que es la de poner tierra por medio con respecto a Roberto Pañín, al que vemos en cabeza del pelotón perseguidor. Otros intentos de escapada, como este de Edwin Van Hooijdonk, también uno de los hombres clasificados a 1 minuto y 39 segundos del líder. Se aborta la escapada de Peter Ilse y Anselmo Fuerte, y en el grupo de cabeza, a 10 kilómetros de la línea de meta con Van Hooijdonk por delante, hay 1 minuto de diferencia con respecto al pelotón de Roberto Pañín. Los hombres de la 11 perseveran en su intento y, a pesar de ese grupo de 4 que se ha formado en cabeza, van a conseguir abortar la escapada. Ahí están Anselmo Fuerte, Johnny Welz, Eduardo Chozas, José Luis Villanueva, ayudando siempre a Melchor Mauri. Y ya en la línea de meta, el sprint de los 22 hombres del pelotón principal, en el que se pone el alemán del equipo Istor Sigma, Andreas Capes, por delante de Sin Kelly, del PDM y de José Luis Villanueva de la 11. Por puestos, Melchor Mauri va a pasar a ocupar la primera posición en la clasificación general, por delante de Rux y de Ilse, empatados a tiempos. Esta es la llegada del pelotón en el que viene Roberto Pañín a 1 minuto y 16 segundos de los hombres de cabeza. Ahí tienen al hombre que fue líder hasta hoy en la clasificación de esta Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana y que hoy perdió su primer puesto en la general. Y este es el que le sustituye, Melchor Mauri, el corredor de la 11, uno de los grandes favoritos desde el principio para conseguir la victoria. Este kilómetro de recorrido con 2 puertos, uno de tercera y uno de segunda categoría en su itinerario. A las 9 de la mañana comenzaba el protocolario control de firmas y en él vemos precisamente al corredor del Istor Sigma, el danés Soren Lilot, que sería la postre el vencedor de este primer sector. Se daba la salida neutralizada a las 9:40
bajo un sol radiante que satisfacía a todos los presentes para evitar enfermedades, catarros y bronquitis que son muy habituales en este principio de temporada en las carreras de invierno. Afortunadamente, después de los primeros días con mal tiempo en el comienzo de esta carrera, la buena temperatura ha agradado a todos y ha impedido que muchos corredores se fueran para casa, a pesar de lo cual solamente 134 tomaron la salida y no estaban entre ellos Charly Motet, Eddy Plancaer y el francés Manet. 5 minutos después se daba la salida real con un pelotón que se tomaba las cosas con mucha prisa desde el principio bajo el control de los hombres de la 11. El primer salto de la jornada lo protagonizan el corredor del equipo Lotto y Buenahora, el colombiano del equipo Kelme, y a continuación saltan del pelotón otros 7 corredores: Holm del Listor Sigma, Mandenacker del PDM, Berchueren del Lotto, Zuckerwijk del Lotus, Estirea del Gatorade y 2 corredores del Kelme, Díaz y Rota. Rápidamente los 7 corredores van a enlazar los 2 hombres que marchan por cabeza, formándose un grupo de 9. Mientras tanto, por detrás saltaban estos otros 6 corredores: Massen, Díaz Zavala, Federico García, Bombini, Ripoll y Cadena. El pelotón, de momento, todavía no se tomaba las cosas muy en serio. Volvemos al grupo de cabeza, con esos 9 corredores que ya habían conseguido juntarse y que iban poco a poco poniendo tierra, eso sí, muy despacio, con referencia a sus perseguidores. Los corredores del Kelme y los del Lotto, que en mayor número formaban parte de esta escapada, eran los que protagonizaban la misma. Ahí vemos en este grupo de 6 y detrás a otros 2 corredores, Mazón del Paternina y Rece del MO, que también están saltando en ese instante del pelotón. En el kilómetro 10 está el primer puerto, el Alto de Marianet, de tercera categoría. Por él puntúan en las primeras posiciones Rota, Buenahora y Estirea, dando tiempo a ese grupo de 9 corredores que se ha formado en cabeza. Por detrás solo quedan otros 3, Mazón, Díaz Zavala y Massen, ya que el resto de los integrantes de esta segunda escapada habían sido absorbidos por el pelotón. El grupo, comandado siempre por los corredores de la 11, transita a 30 segundos. Todavía hay tranquilidad porque las diferencias son escasas y no hay hombres excesivamente peligrosos en el primer grupo. Únicamente el corredor de Lotus, Luke Zuckerwijk, que se encuentra en la clasificación general a 2 minutos y 55 segundos, puede ser peligroso. Hoy vemos a Mazón integrándose al grupo de delante, como también lo hacen posteriormente Díaz Zavala y Massen. Se forma, por tanto, en cabeza, en el kilómetro 12, un grupo de 12 corredores que tienen en ese momento 32 segundos de ventaja con respecto al pelotón. Los relevos son buenos y, como decíamos, Zuckerwijk es el más interesado. Hoy le tienen el hombre de Lotus en colaboración con los corredores del equipo Kelme y el Lotto, que son los que más representantes llevan en ese pelotón principal. Ahí vemos al líder de la clasificación general, Melchor Mauri, bien arropados por sus compañeros de filas del conjunto de la 11. En el kilómetro 21 la diferencia de los 12 hombres de cabeza es de 1 minuto y 5 segundos y aquí, en el kilómetro 30, al paso por la meta, volante de altura de 1 minuto y 40 segundos. Por ahí puntúa en la primera posición Zuckerwijk por delante de Buenahora y de Díaz Zavala, la 11 como siempre comandando el gran grupo. Las diferencias van a mantenerse aproximadamente en la misma circunstancia hasta el comienzo de la ascensión al Pico del Águila, que se encuentra en el kilómetro 42 de carrera. Estas ya son imágenes de esa ascensión. La 11 que dirige Manolo Sainz, todavía sin grandes prisas por perseguir, pero siempre manteniendo un control. Y Mazón, el corredor del Paternina Don Zoilo, que lo intenta en solitario. Tras él responde inmediatamente Holm y Massen y los 3 se van a juntar en cabeza. El campeón de Dinamarca, con Massen y con Mazón, que es el primero en puntuar en este Pico del Águila, en el kilómetro 42 de la carrera. A continuación lo van a hacer los 2 corredores del Kelme, Rota y Buenahora. El pelotón todavía en periodo de ascenso. Y el paso del grupo encabezado por Leclerc, en el que figuran el resto de los 7 componentes de aquel pelotón de 12 que inicialmente figurara en la cabeza de carrera. El paso del pelotón por este puerto, aproximadamente 1 minuto y 50 segundos de retraso con respecto a los hombres de cabeza. Las posiciones de carrera van a seguir manteniéndose de la misma forma durante unos cuantos kilómetros. En el kilómetro 57 de la etapa, los 3 hombres que marchan en cabeza aventajan en 20 segundos
al grupo de 9, ya que los 2 corredores del equipo Kelme, como vemos en estas imágenes, han sido absorbidos por sus 7 perseguidores. El pelotón entonces transitaba a 1 minuto y 53 segundos y a Suikerbuik solo le faltaba 1 minuto para ser virtual líder de la clasificación general. Por eso la preocupación empieza ya a pasar a los corredores del equipo de la 11. En el kilómetro 90, como estamos viendo, se va a producir la neutralización de los 3 hombres que marchaban por delante. Los corredores del Lotto son los más interesados, junto con Luke Suikerbuik, el corredor del equipo que dirige Miguel Moreno. Por detrás, la 11 encuentra la colaboración del equipo Klaska Jastur. Entre todos ellos van haciendo que las diferencias vayan reduciéndose y la retirada de Rudy Danens, el actual campeón del mundo del equipo Panasonic, que ya participó en la Vuelta a Andalucía y que hoy en la penúltima jornada de la Vuelta a la Comunidad Valenciana ha decidido abandonar. Se va a producir casi cuando la neutralización del grupo principal va a llegar a los hombres de delante otros intentos de salto. Este es Estirea, el corredor del equipo Gatorade, pero antes por delante de él han partido otros 2 corredores. Ahí les tienen, se trata de Antonio Miguel Díaz del equipo Kelme y de Bernardo Mazón del Paternina Don Zoilo. Estirea va a ser rápidamente reintegrado a la disciplina del grupo y solamente Díaz y Mazón insisten por delante. Los Klas y la 11 en la cabeza del pelotón en el momento en que se neutralizan a los 10 corredores que quedaban todavía por delante. Díaz y Mazón todavía son cabeza de carrera. Faltaban 10 kilómetros para la línea de meta. E insistían los corredores que marchaban en las primeras posiciones, Díaz del Kelme y Mazón del Paternina Don Zoilo. La persecución es ya un hecho, con los intereses de la 11 por controlar la clasificación. Ahí está Antonio Miguel Díaz en el momento de ser absorbido y además con problema mecánico. Instantes después lo va a ser también el corredor del Paternina Don Zoilo. Y estamos en el último sprint especial de esta jornada. En Rafael Buñol, Camarillo, Gastón y Edmonds, los 3 del Klaska Jastur pasan en las primeras posiciones. Estamos ya casi en la recta final. Salta del pelotón el corredor Loguén, tras él lo hacen su compañero de equipo y aquí vemos una caída casi en la recta de llegada en la que Pañín Germas y Juan Carlos González Salvador son los más perjudicados. Afortunadamente no le pasó nada a ninguno y los 3 pudieron cruzar la línea de meta sin pérdida de tiempo porque ya estaban en el último kilómetro. Esta es la llegada al sprint en la que se impone casi sin ninguna dificultad Soren Lilot, por detrás de Adri van der Poel y Thierry Logan. Los corredores de Listor Sigma alegrándose de la victoria que también ayer había correspondido a ellos por medio de Andreas Capas. Ahí vemos la repetición de esta llegada en la que no tiene grandes problemas para imponerse Soren Lilot. Y en el podio, el hombre de la coleta, recibiendo los premios que le acreditan como el primero del sector matinal de esta penúltima etapa. Soren Lilot, 2 horas, 12 minutos, 15 segundos, Adri van der Poel y Thierry Logan en el mismo tiempo. La vuelta se jugaba por la tarde, sobre 15 kilómetros y medio de lucha individual contra el crono con principio y final en Pusol. La salida de algunos de los hombres importantes, aunque no en su mejor momento de forma como Pello Ruiz Cabestany. Está rodándose en este principio de temporada. Por cierto que su compañero de equipo Iñaki Gastón sufrió una caída cuando se dirigía al hotel después del sector de la mañana y aunque no tiene nada grave sí que ha tenido que abandonar su participación en esta Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Problemas para el corredor. Rápidamente atendido con cambio de bicicleta por los hombres de su equipo. Gianni Buño, el mejor clasificado en la lista de la Federación Internacional de Ciclismo Profesional y ganador de la Copa del Mundo y del Giro de Italia del año pasado, que también ha venido a rodarse. Y algunos hombres importantes, como Edwin Van Hooydonk, que va a ser el 4º en la clasificación final de este segundo sector de la penúltima etapa. Estamos viendo a Arminio Díaz Zabala, 6º en este segundo sector de la 5ª etapa. Este es Jean-François Bernard, el corredor francés del equipo Van Estom, que tampoco ha brillado a una gran altura en esta Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, pero que hoy ha dejado ver sus cualidades de contrarrelojista consiguiendo la 11ª plaza. Leclerc, el corredor del equipo Amaya,
que fuera protagonista de algunas jornadas importantes, sobre todo en la Vuelta a Andalucía. Es Eric van der Arden, clasificado en la quinta posición en la clasificación de estos 15 kilómetros y medio de lucha contra el cronómetro. El corredor belga del Buchler, un magnífico rodador demostrando sus cualidades. El tercero de la etapa, Remige Stumpf, corredor del Istor Sigma. El segundo, José Luis Villanueva, que a punto estuvo de ganar la Vuelta a Andalucía y que, al igual que su compañero Melchor Mauri, están demostrando un extraordinario momento de forma en este principio de temporada. Y Fran Maassen, el vencedor de este segundo sector de la penúltima etapa. Estamos viendo su llegada a la línea de meta. El corredor del Buchler, que por la mañana había sido protagonista de algunas escapadas, tuvo fuerza por la tarde para adjudicarse la victoria. Pero el duelo se centraba fundamentalmente en tres hombres que estaban empatados a tiempo. Peter Ilse, el corredor alemán del equipo Seur. Steven Rux, el holandés del Buchler. Y Melchor Mauri, el corredor español natural de Vic, del equipo de la ONCE. Ellos tres se jugaban la Vuelta en esta 49ª edición. Casi desde el principio mostró sus debilidades en esta faceta de la lucha contra el crono el corredor del equipo Seur, el alemán Peter Ilse. En cambio, Steven Rux, que tampoco es especialista en la lucha contra el reloj en el llano, demostró estar en un buen momento de forma para el principio de temporada. Y el gran favorito, Melchor Mauri, comenzó a demostrarlo desde los primeros inicios de este segundo sector de la penúltima etapa. A mitad de carrera, Peter Ilse había demostrado que no podía ser el ganador de la Vuelta. Rux, en cambio, todavía mantenía diferencias que apenas oscilaban en torno a los... magníficamente en posición de contrarrelojista y demostrando que es uno de los grandes en esta especialidad. Le atenazaron los nervios y, por cierto, una pequeña gripe que le hizo tener 39 de fiebre en las últimas jornadas, aunque nadie lo supo. A 3 kilómetros de la meta, Peter Ilse se había prácticamente hundido. Steven Rux mantenía todavía posibilidades porque cedía solo 5 segundos con respecto al primero de la clasificación general. Faltaban 3 kilómetros y Rux mantenía esperanzas de poder ser el vencedor. Y Mauri, poco a poco, iba incrementando sus esperanzas, sus posibilidades de adjudicarse su primera gran carrera en el terreno profesional. A 3 kilómetros de la meta tenía 5 segundos de ventaja sobre el holandés. La llegada de Peter Ilse y la demostración de que no podía ser el ganador. Su puesto estaba lejos de los primeros. La llegada de Rux, en cambio, hacía levantar expectación entre todos los que se presentaban en la línea de meta para ver la llegada de este segundo sector de la quinta etapa. Rux había rodado muy bien y sus referencias de tiempo con respecto a Mauri eran siempre mínimas. La llegada de Melchor Mauri, todos con el crono en la mano, tenía que ser menos de 2 minutos antes de que hubiera finalizado el corredor holandés. Mauri llegaba exactamente 1 minuto y 53 segundos después que el corredor holandés y, por tanto, por 7 segundos conseguía ser el primero de la clasificación general. Mauri recuperándose, 7 segundos de ventaja sobre Steven Rux y 49 segundos de ventaja sobre Peter Ilse, que le daban prácticamente, a falta de la etapa de mañana, la victoria definitiva en esta vuelta, recibiendo el maillot de manos del presidente de la Federación Española, José Luis Ibáñez Arana. Tal como decíamos ayer, pero con muchos más problemas de los previstos, Melchor Mauri se ha proclamado prácticamente vencedor de esta Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, en espera de los 60 kilómetros en un circuito urbano por las calles de Valencia mañana. Decía yo, Melchor, que con más problemas de los previstos, porque esos 7 segundos escasos con referencia a Steven Rux no parecía que la cosa fuera a estar tan justa, ¿no? Sí, yo no me creía que la cosa iba a estar tan justa. Rux se ve que está en un gran momento y yo, pues bueno, he rendido muy bien la contrarreloj, pero vamos, le consigo sacar solo 7 segundos que quizás han sido escasos. Lo cierto es que era también tu primera prueba de fuego, tu gran responsabilidad de intentar conseguir una victoria, un primer puesto en una clasificación general, y a lo mejor eso atenazó un poco tus nervios. Pues quizás sí, tenía mucha tensión, el equipo desde el primer día confió mucho en mí, controló la carrera confiando plenamente en mí, quizá esto pues en la última hora pues me ha llenado con mucha tensión y quizá esto ha hecho que saliese un poco agarrotado en la contrarreloj y quizá no fuese más rápido de lo que he ido, pero bueno, creo que han sido 7 segundos que son suficientes y que tenemos que pensar esto.
Esta es la clasificación del segundo sector de la quinta etapa. Primero Fran Massen, 19 minutos 38 segundos, Villanueva 15 segundos, Stump a 18, Mauri estuvo a 33, a 40 segundos Rux y a 1 minuto y 22 Peter Ilse. En la clasificación general, primero Melchor Mauri, 22 horas 32 minutos 19 segundos, segundo Steven Rux a 7 segundos, tercero Peter Ilse a 49 segundos. Y este es el aunque Chico final de esta 49ª edición de la carrera valenciana. A las 12 en punto del mediodía se daba la salida a los corredores. La última retirada importante fue la del corredor del equipo Banesto, Jean-François Bernard, que no fue de la salida en el día de hoy. Rápidamente comenzó rodándose un promedio superior a los 44 kilómetros por hora. Los corredores tenían prisa bajo un día soleado con un calor muy confortable de dar por finalizada esta segunda carrera de la temporada en territorio español. La primera escapada correspondió al corredor del Kelme, Ramón Rota, que pasaba por el primer sprint puntuable de la jornada con 10 segundos de ventaja sobre Emilio Cuadrado y Hans Hindenberg, que daban tiempo al pelotón. Era el primer aviso de que los hombres del equipo de Rafa Carrasco querían volver a mostrarse activos como lo han estado a lo largo de toda la ronda valenciana. No duraría mucho, en cualquier caso, la escapada del corredor del Kelme, porque los hombres de la 11 durante toda la carrera estuvieron controlando, situados todos ellos, los 8 componentes del equipo, en la cabeza del pelotón. Ahí vemos el instante en que se neutraliza al corredor Ramón Rota. Rápidamente iban a surgir otros intentos de escapada y este es el más importante de ellos, el que surgirá dentro de la séptima vuelta, en el que están integrados 6 corredores. Ahí vemos el instante en que se produce el corte con los componentes Rese del RMO, Redán del Loto, Aracil del Vigarma, Aparicio de la Maya, Cadena del Kelme y Sánchez Valencia del Artiach. El más interesado de todos ellos porque buscaba puntos para ser el líder en la clasificación de la combinada, el corredor Julio César Cadena, colombiano del equipo Kelme. Por tanto, los hombres de Rafa Carrasco, como decíamos antes, activos a lo largo de hoy. Y primer paso por la meta volante. Vicente Aparicio, Dante Reche y Enrique Redán dan tiempo a sus 3 compañeros de fuga con 20 segundos de ventaja sobre el pelotón, que como siempre, por lo menos en los 2 primeros tercios de la carrera, estuvo conducido por los hombres de Manolo Sanz, por los hombres de la 11, por los hombres del equipo de Melchor Mauri, el ganador de la carrera. Un pinchazo que corresponde al corredor Van de Abele del equipo Loto. A pesar de ser un circuito urbano, surgen estos problemas y este era el único con el que se enfrentaba Melchor Mauri para adjudicarse la victoria final. Una avería mecánica que afortunadamente para él no se produjo en el desarrollo de la prueba. El pelotón, siempre conducido al principio por los hombres de la 11, manteniendo esa diferencia que nunca fue superior a los 26 segundos con respecto a los 6 corredores escapados. Recordamos, Rese, Redán, Aracil, Aparicio, Cadena y Sánchez Valencia. El segundo sprint especial de la jornada, con Aracil, Aparicio y Cadena en las 3 primeras posiciones, dando tiempo a los 6 hombres que estaban en fuga, mantenía una diferencia de 20 segundos con respecto al pelotón. Los hombres de la 11 casi siempre encabezan a lo largo de toda la prueba. Y la última meta volante de la jornada, con Redán, Sánchez y Cadena en las 3 primeras posiciones y el pelotón que como siempre transitaba a esos 20 segundos que mantuvieron casi siempre de referencia durante toda la escapada de estos 6 corredores. Era la 20ª vuelta, donde estaba situada la última meta volante de esta 49ª edición de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. El promedio de la etapa superó los 44 kilómetros por hora en este circuito urbano de 2 kilómetros al que había de dar 30 vueltas. Este es el paso al que hacíamos referencia en la 20ª vuelta de Redán, Sánchez Valencia y Cadena, con el pelotón transitando a 24 segundos en esta última meta volante del año. El pelotón rodando y dispuestos a abortar. Enseguida lo van a conseguir esta escapada. Ya mirando hacia atrás los 6 integrantes de la misma y el pelotón que poco a poco va reduciendo esas diferencias. La 11 ve como los equipos con hombres rápidos, Histor Sigma, Tulip y fundamentalmente el Buckler, le sustituyen en el intento de caza. Los corredores de los equipos holandeses y belgas con ganas de conseguir la victoria en este circuito urbano a los que están muy acostumbrados. Ahí vemos la cabeza del pelotón con los hombres del Tulip y de la Buckler, fundamentalmente, que fueron los que llevaron a la postre a fin
la neutralización de los 6 hombres que habían sido los protagonistas de la carrera. Todavía perseveran, ahí vemos a Sánchez Valencia en la primera posición y los hombres de la Buchler, que buscando las victorias de bien de Van der Arden o bien de Benstra, comienzan a rodar rapidísimo. Ha habido vueltas que se han cubierto incluso a más de 50 km por hora de promedio. Momento de la neutralización definitiva de los 3 hombres que quedaban después de que los otros tres integrantes de la escapada hubieran sido ya absorbidos. El Tulip y el Buchler a partir de ahora van a imponer un fortísimo ritmo de marcha que va a impedir prácticamente cualquier intento de salto en la cabeza del pelotón. 3 vueltas quedaban todavía para el final. Estábamos, por tanto, acabando de cumplir la 27ª. Los hombres del Buchler en las primeras posiciones, marcando un ritmo fuerte e impidiendo los saltos. El mejor equipo del mundo en la temporada pasada ha vuelto a demostrar que también lo es, o por lo menos intenta serlo en estos primeros compases de la temporada. Siempre en los kilómetros finales, con Van der Arden ya buscando las primeras posiciones en la cabeza del pelotón, con Peters, el hombre del Tulip, también buscando buena colocación para el sprint final. Y van a ser los 2 hombres que a la postre dilucidaran la victoria en esta última etapa de la 49ª edición de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Ya estamos en la recta de llegada. Peters, que pasa a ocupar la primera posición aproximadamente a 150 metros de la meta, se le mete por Ferrari Van der Arden y se impone en la línea de llegada con Juan Carlos González Salvador en la 3ª posición. Vemos ahora la repetición. Peters partía en buena posición, pero Van der Arden, más rápido, se adjudica su primera victoria de la temporada por delante del holandés del Tulip y del corredor del Marisa, Juan Carlos González Salvador. Por fin se consolidó la victoria que desde el principio de esta Vuelta a la Comunidad Valenciana veíamos venir, la de Melchor Mauri, magnífico a lo largo de toda la carrera y que ayer en la contrarreloj ratificó lo que todos esperaban de él. Melchor Mauri por fin ha conseguido una victoria en una carrera por etapas. Supongo que esto es lo que buscabas y lo que a partir de ahora significará algo en tu futuro. Sí, eso es lo que estaba buscando y a partir de ahora pues significará mucho en mi futuro.